Bueno, muy bien. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a todos, esto es Recalculando, en minutos nada más con nosotros Ricardo Alfonsín para analizar la actualidad, para analizar lo que es el plano político, también el plano económico y social. Pero yo quiero arrancar el programa del día de hoy hablándole de lo que es sin ninguna duda uno de los conceptos más polémicos que el gobierno ha puesto en marcha. Esto es el concepto de que lo peor ya pasó, de lo que viene es lo que de alguna manera le va a traer cierto alivio a una parte de la población. Lo peor ya pasó, esa es la pregunta que nos hacemos y en rigor lo que hay que marcar es que desde hace apenas algunos días ha generado cierta polémica en punto y por otro lado hay medios que lo han replicado, lo que tiene que ver con un concepto bastante particular, ¿no? Lo que algunos han denominado el plan perdurar. ¿Qué es el plan perdurar? Bueno, allí ha estado Carlos Melconian, uno de los ideólogos desde el punto de vista económico del gobierno, quien ha señalado puntualmente que el plan perdurar está compuesto por tres puntos centrales. El primero tiene que ver con el peronismo. ¿Qué dice Melconian? Miren, mientras el gobierno tenga de la vereda de enfrente un peronismo totalmente desintegrado, en términos políticos le va a ser mucho más fácil llegar a lo que es una reelección el año próximo. Este es uno de los pilares centrales que Melconian denomina el plan perdurar y que le permitiría al gobierno, bueno, tener otro ciclo político a partir del año que viene. Pero además hay dos puntos centrales. Por un lado, dice Melconian, el endeudamiento. 30.000 millones de dólares que se piden año tras año, por lo menos en los últimos años, para financiar lo que es el déficit en la República Argentina, el déficit que tiene el gobierno nacional. ¿Hacen falta más dólares? Sí. A lo largo del programa vamos a darnos cuenta de que en realidad son más de 30.000 millones de dólares lo que se necesita para financiar las cuentas públicas y que en definitiva depende en gran medida del sector privado traer esos dólares o no traerlos al país. Y además el tercer punto de este plan perdurar que tiene que ver con una economía que crece en el orden del 2% anual. ¿Alcanza? Mire, yo le digo ya que no, que la Argentina tiene que crecer como mínimo en el orden del 3% para poder crear los puestos de trabajo necesarios para incorporar a aquellos que se van a integrar a ese mercado de empleo. Además de este 2% de crecimiento, lo que dice Melconian es, miren, además lo que puntualmente estamos es en presencia de una especie de flotación inflacionaria, es decir, una inflación que va del 15 al 20%, pero que por ahora al menos no da pistas de que vaya a ir bajando en forma gradual. Crecimiento muy magro, una inflación que se sostiene en estos niveles y un déficit fiscal que por ahora al menos está lejos de ofrecer lo que podría ser una ventana para ilusionarse con que eso se va a ir recortando a lo largo del tiempo. Pero yo podría incluso decirle que hay más argumentos para señalar que el plan económico es totalmente inconsistente. Por ejemplo, a ver, el gobierno tiene una pauta de inflación del orden del 15% para este año, pero está emitiendo dinero a razón del 33% anual. Es prácticamente ha duplicado lo que es su pauta inflacionaria con lo que es la emisión de dinero. ¿Cuánto pasa de esto a lo que son las letras del Banco Central? Miren, las letras del Banco Central están creciendo en torno al 61%, representan 12 puntos de lo que es el Producto Bruto argentino, así como lo escuchó. Las LEVAC, los bonos que emite el Banco Central, están creciendo de una forma realmente astronómica y esto también preocupa. ¿Por qué? Porque yo le hablaba de inconsistencias. Bueno, a ver, un gobierno que intenta sostener un tipo de cambio atrasado, pero que por otro lado empieza a resignar reservas, a tener problemas en la cuenta corriente o incluso a que le suba el riesgo país, la realidad es que está aplicando un método que a todas luces, bueno, no da garantías de tener muchísima sustentabilidad a lo largo de los próximos meses. Entonces, hay muchas inconsistencias, hay muchos datos débiles que tienen que ver con la economía. Uno podría ser totalmente crítico desde ese costado, desde el costado en el cual hay muchos analistas que dicen el gobierno no está haciendo los ajustes necesarios y de alguna manera está sosteniéndose desde el punto de vista de lo que es este plan perdurar para lograr una reelección sin importarle demasiado si está encauzando o no la economía. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo, hay una falsa idea en esto del plan perdurar, porque ¿quién va a perdurar? El gobierno. ¿En qué términos? En los términos políticos. ¿Y qué pasa con un sector de la población que está sufriendo justamente lo que tiene que ver con estas políticas?
Déjeme decirle algo, el dato más importante de esta semana, por ejemplo, tiene que ver con la inflación, una inflación para febrero del 2,4%. Claro, anualizado ese dato podría dar a muchísima alarma, pero déjeme decirle también que en los últimos 12 meses esa inflación ya está en torno a el 25-26% aproximadamente, es decir, está muy por encima de lo que el gobierno está marcando como pauta inflacionaria. Pero además hay otra situación que realmente, llama muchísimo la atención. Y esto es que un sector, aquel sector que tiene menos ingresos de la población, lo que se llama el decil primero, el decil uno, es decir, el 10% de los hogares de la Argentina que tiene menos ingresos, es aquel que está pagando más cara la inflación. Claro, estoy cometiendo algún tipo de torpeza técnica, pero se lo digo más claro. Esta parte de la población, este 10% de los hogares que tiene menores ingresos, pagó una inflación del 29% a lo largo de los últimos 12 meses versus una inflación del 24% que tuvieron que afrontar los hogares que tienen mayores recursos. Es decir, no solo la inflación es regresiva en los términos en que una familia tiene que destinar una cantidad de recursos importantes, sobre todo a lo que son servicios básicos, a lo que es la alimentación, a lo que son los gastos relacionados con la subsistencia, y que aquel que menos tiene que resignar obviamente mayor cantidad de recursos, sino que además la dinámica inflacionaria hace que aquel que tiene menos recursos termine pagando más caro absolutamente todas las cosas. Le doy otra cifra para que tenga en cuenta. A lo largo de prácticamente los últimos 2 años, mire, para ser más exacto, desde noviembre del año 2015, y tengo el dato acá precisamente, los hogares que tienen menores ingresos se enfrentaron a una inflación del 104%. ¿Sabe de cuánto fue la inflación de aquellos hogares que tienen mayores ingresos en la Argentina? Del 80%. 80% versus 104%. Y esta es la dinámica que preocupa muchísimo. Por eso cuando hablamos del plan perdurar, cuando hablamos de un gobierno que sostiene en forma propositiva que lo peor ya pasó, yo me pregunto, ¿para quién pasó ya lo peor? ¿Para quién de alguna manera esto que viene ahora va a terminar siendo bueno? Claramente, para aquellos que tienen menos ingresos, de ninguna forma lo va a hacer. Quédese, porque vamos a estar hablando ahora en este mismo momento con Ricardo Alfonsín. ¿Cómo está, Alfonsín? Buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, a ver, mire, me pusieron un almohadón rojo. No tiene nada que ver con el radicalismo, pero bueno, ahí está. Con Independiente, que está jugando hoy y gana 1-0. Ahí está, hasta hace 2 minutos. Hincha de Independiente. Claro, y fundamentalmente ahora de su técnico, Ariel Holland. Técnico extraordinario. Ha hecho una buena gestión, Holland, ¿no? Frente del club. Además, una gran persona. Bueno, a ver, ¿existe el plan perdurar para usted? La Argentina hoy tiene un plan económico que busca sostener al gobierno en el poder, pero que no da garantías de que vaya a haber una mejora económica. Depende de lo que se llame plan económico. Yo no creo exactamente en planes económicos. Yo preferiría hablar de rumbos económicos. Si no, no los hay. Porque yo diría que el gobierno cree que en definitiva el rumbo económico lo debe definir el mercado. Y el mercado no define el rumbo económico. El mercado se maneja en función de la rentabilidad, del ánimo de lucro. Eso no define rumbos colectivos. Por eso me gustaría que la Unión Cívica Radical influyera un poco más en las decisiones, en la gestión, no en los cargos, para poder tomar algunas decisiones que sean interpretadas como señales acerca de hacia dónde tenemos que ir los argentinos, ¿no? Por ejemplo, hacia la industrialización, es fundamental. Alfonsín, yo un poco repasando lo que son sus datos personales, había chequeado una información, que es que usted es maestro. Sí, es abogado maestro. Y es maestro. Sí, soy maestro, sí, clase. ¿Usted ejerció? Sí, es que sí, la dictadura daba educación cívica. ¿Y qué le parece la política que está llevando adelante este gobierno en materia docente? Estas negociaciones, estas paritarias tan peleadas para los docentes. ¿Le parece que está bien que el gobierno lleve a cabo esta política? Bien, me parece que la situación de los docentes es muy difícil, como la situación de muchos asalariados. A mí me preocupa porque a los docentes además les encargamos nada más y nada menos que la tarea de educar a nuestros hijos. Y de la educación que reciban nuestros hijos depende el futuro que ellos tengan. Así que le voy a pedir al gobierno, con el mayor de los respetos, que haga el mayor de los esfuerzos para resolver los problemas que tienen los docentes y además
que se preocupe más por la calidad de la educación. Porque de la educación nos acordamos cuando hay paro, pero aunque no haya paro, la educación sigue siendo un problema porque no tiene calidad. De alguna manera, ¿qué concepto tiene del papel que está haciendo el radicalismo dentro de lo que es Cambiemos, ¿no? Hablamos un poquito de política, de ese ecosistema que es Cambiemos, esta coalición, donde usted ha sido, en algún punto ha sido crítico, ¿no? Pero al mismo tiempo ha preservado el papel del radicalismo dentro de esa fuerza. He sido crítico con mi partido porque no tengo tanto derecho a decirle cosas al PRO porque yo no pertenezco al PRO. Eso se los he dicho a los propios amigos del PRO. Creo que el partido no ha hecho lo que se esperaba que él hiciera. El Frente Cambiemos es un frente que reúne a fuerzas que piensan distinto y a electorados que piensan distinto. Una proporción importante del electorado de Cambiemos votó porque estaba la Unión Cívica Radical y espera que la Unión Cívica Radical haga cosas de los radicales, propias de los radicales, que son distintas a las cosas que piensa el PRO. Estoy seguro de que si hubiera mayor diálogo hacia adentro, bueno, hay decisiones que no se hubieran tomado, errores que no se hubieran cometido, otras cosas que se hubieran hecho, el presente sería mejor y seguramente el futuro también, las expectativas por lo menos respecto al futuro serían mejor. En mi partido han creído que la mejor manera de colaborar, era actuar como si gobernara la Unión Cívica Radical y no gobierna la Unión Cívica Radical. ¿Le parece que se ha desdibujado el papel del radicalismo? ¿Hay un lugar para el radicalismo dentro de Cambiemos? ¿O a medida que se constituya Cambiemos, probablemente va a ser una nueva oferta electoral el año que viene, el papel del radicalismo va a ir perdiendo peso? Eso depende de nosotros, de lo que seamos capaces de creer en nosotros, del coraje que tengamos nosotros para discrepar de manera respetuosa y constructiva, de la fidelidad con la que actuemos con relación a nuestro ideario o con relación a nuestras convicciones. Me gustaría, por ejemplo, que ahora insistieran con lo de Transener. Le enviamos una carta en su momento al ministro Aranguren para decirle que era muy malo desde el punto de vista de los intereses del país la venta de Transener. Es muy grave, le digo a los argentinos, es muy grave, no se va a dar cuenta la sociedad, las consecuencias de este error no se van a pagar mañana, ni pasado, ni traspasado, como no se pagaron en la década del 90, las consecuencias de la privatización. Pero es un error grave. Espero que mi partido diga algo más de lo que dijo allá por enero, frente a la respuesta que hubo por parte del Ministerio de Energía, en el sentido de que van a seguir adelante con la privatización. Espero que pida una reunión con el presidente de la República, o con el jefe de gabinete, o con el presidente del PRO, para decirle que nuestra posición es contraria a esa decisión, porque es mala para el país, no es que tengan que hacer caso de lo que nosotros digamos porque somos radicales, no, porque eso es malo para el país. Déjenme comentarle algo. El próximo domingo aquí en C5N va a estar el programa ADN Periodismo Federal. Allí conducen Tomás Méndez y Lautaro Maislin. Han hecho un informe, se va a conocer el próximo domingo, pero nos sorprendió porque una de las entrevistas tiene que ver con Fernando Iglesias, el diputado, el diputado del PRO, que ha señalado, cuando se le preguntaba por usted, bueno, ha dicho o ha tenido algún concepto bastante polémico. ¿Quiere escucharlo? ¿Cómo? A ver. ¿Y qué piensa de las declaraciones de Ricardo Alfonsín, que dijo que está gobernando el PRO y no Cambiemos? Bueno, que diga lo que quiera Ricardo. Yo le tengo una gran estima personal, me parece que desde el punto de vista político lo veo últimamente bastante perdido. Es recíproca la estima, no importa. O sea, usted lo estima personalmente, pero también piensa que está perdido Fernando Iglesias. No, pienso que no coincido con él, y eso es lo que quiso decir él en el fondo. Pero Fernando tiene esa manera de hablar, pero es una buena persona. Yo a veces pienso que si cuidara un poquito los tonos y la forma, seguramente podría contribuir más a sus propias ideas, ¿no? Sí. Pero no, lo quiero mucho. ¿Le ha generado... No comparto con él muchísimas cosas. ¿Le ha generado resistencia dentro de Cambiemos lo que es muchas veces sus intervenciones, que han sido muy críticas con el gobierno? Por ejemplo, usted ha dicho, miren, si yo no fuera radical, si de alguna manera no formaba parte de Cambiemos, por ejemplo, hubiese ido a la marcha de Hugo Moyano. Eso me ha dado unos dolores de cabeza, porque yo no dije eso exactamente, pero bueno, en realidad, si uno lee la cinta, está la cinta. A mí me preguntaron, ¿usted va a ir? No, dije yo. No voy a ir. Si usted coincide con las razones por las cuales se convoca la marcha, sí, pero soy político, dije, y un político, y además de Cambiemos, y un político, yo creo sinceramente debe trabajar para el diálogo y la búsqueda de consensos. Y sería poco congruente que yo dijera eso y al mismo tiempo anduviera promoviendo marchas o paros. Entonces me dice, si fuera trabajador,
Si fuera trabajador seguramente iría. ¿Quién va a defender los derechos de los trabajadores si no son los propios trabajadores? Sí. Que esto le parezca mal a algunos radicales o a algunos argentinos, habla de lo mal que estamos. Bueno, pero hay un Ricardo Alfonsín que se queja de las políticas del gobierno. Y claro, hay un Ricardo Alfonsín que por ahí no hubiese votado la reforma previsional, por ejemplo. Y en realidad no es que es una posición personal, una ocurrencia mía. Eso es lo que pensaba el partido. Y que yo sepa, no ha habido una reunión de la convención para cambiar de posición. Y claro que el ser coherente con lo que dijimos me genera problemas hacia adentro de Cambiemos, más en el radicalismo que con los amigos del PRO, porque ellos saben de movida, yo les aclaré, en las primeras reuniones, yo voy a ser fiel al ideario de la Unión Cívica Radical, a eso nos comprometimos. Yo no voy a acompañar cosas que crean que no son buenas. ¿Cómo voy a explicar eso yo? ¿Qué hubiese dicho su padre Raúl? ¿Desacuerdo? Sí. Esa es una pregunta que le agradezco, Julián, porque mire, a muchos le preguntan, ¿qué hubiera hecho Raúl Alfonsín en Gualeguaychú? Y la verdad que es una pregunta muy difícil, la respuesta es muy difícil. No es preguntarle, está jugando Independiente ahora con Millonarios. Si usted le preguntara a mí, ¿qué querría Raúl Alfonsín si viviera que ganara? Independiente, obviamente, si era de Independiente. Pero preguntarle eso que usted me pregunta y que le preguntan a muchos es muy difícil. Algunos se apresuran a contestar. Yo les diría que si lo quieren tanto como dicen, si lo respetan tanto como dicen, que sean un poco más discretos. Porque es una pregunta difícil, no está él para corregirlos. Y aunque acierten con la respuesta, no está él para fundamentar la respuesta, para explicar los motivos por los que podría decir sí o no. Y seguramente no son los mismos los motivos y los fundamentos por los cuales podría decir sí o no que los que puede dar la persona a la que le preguntan. Pero hay otra pregunta que se le puede hacer, que es más fácil de responder. Pregúntenle, ¿qué hubiera hecho Raúl Alfonsín si estos 2 años hubiera sido presidente del Comité Nacional? Pregúntenle, pero no hubiera tenido, nunca hubiera sido un comité como el que tuvimos durante estos 2 años, tan acrítico, que no cumplió con lo que dijimos en su momento cuando hicimos este acuerdo. Porque cuando hicimos este acuerdo, no solo hicimos este acuerdo. Además dijimos que en el caso de que no nos tocara ganar las PASO para presidente, no nos íbamos a callar la boca. Eso está en Google. Vayan a Google y vayan a verlo a los diarios. Dijimos, vamos a influir en las decisiones, vamos a evitar que se cometan errores, no vamos a acompañar las cuestiones que no creamos que son correctas. ¿Acaso podríamos haber dicho lo contrario? ¿Se imaginas usted diciendo, no vamos a influir en las decisiones, vamos a acompañar los errores, vamos a decir que está bien lo que creamos que está mal? Sí, me resulta totalmente inverosímil. Bueno, y sin embargo lo estamos haciendo. Hemos hecho eso, no en todo, pero muchas decisiones que hemos tomado son decisiones que son exactamente las opuestas a las que nosotros decíamos que había que tomar antes del 2015. Eso, aunque lo digan, que no, saben que es así. ¿Se arrepiente de haber formado parte de esa convención radical y oponerse a lo que era esta alianza entre la coalición cívica, el PRO y el radicalismo? No, en primer lugar yo no fui convencido, yo no voté, porque dicen que yo voté, porque ni saben. Dicen que usted había tomado partido, digamos, por lo que era la otra posición. Frente Amplio 1, claro. Frente Amplio 1 no murió en Gualeguaychú. No murió, allí le firmaron el certificado de defunción. Algún día voy a escribir sobre eso, porque sé cómo murió. Murió a lo largo del 2014 y no de muerte natural, murió por linchamiento, porque querían una salida por centro derecha del kirchnerismo. Y yo creo que había que buscar una salida por centro izquierda. Pero bueno, esa fue la decisión del partido. Después ya formalmente en Gualeguaychú yo acato. Ojalá hubieran hecho lo mismo en Capital Federal. ¿Hay un espacio para una centroizquierda quizás no kirchnerista en este momento? Creo que es absolutamente necesario. El kirchnerismo yo no lo considero centroizquierda. Yo lo considero aideológico, digamos, ¿no? Porque en la década del 90 fue de derecha. Todos los que estaban... A ver, un partido político es un conjunto de ideas, pero además hay hombres que encarnan esas ideas, ¿no es cierto? No son robots, son seres humanos, no son marcianos. Bueno, esas mismas personas que en la década del 90 acompañaban el proyecto neoliberal, en la década, después del 2001... en el 2013 en adelante, estaban con un proyecto distinto. ¿Qué me puede asegurar a mí que no van a cambiar de manera de pensar otra vez? Pero yo creo que hay que crear ese espacio que está vacante, lo necesita la sociedad. Hay que ver el momento.
Y yo quiero que mi partido trabaje en esa dirección. Es importante el momento histórico porque toda la región estaba girando a la centroizquierda, ¿no? En ese momento. Claro. Y claramente, digo, el kirchnerismo formaba parte de esas fuerzas políticas. Pero yo cuando hablo de momento, hablo de un momento más particular. Hay que tratar de convencer a todos, por eso ando viajando tanto, a todo el partido de que es necesario. Te iba a preguntar, estuvo en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, en San Luis, Entre Ríos y Santa Fe. Sí, ahora me voy a Chubut. Está cansado. Ha recorrido mucho. Bueno, sí, pero porque me invitan, no voy, no voy yo allá y toco timbre. ¿Y cómo es el contacto? Y digo, ¿cuál es un poco la idea? La idea que es buscar consensos entre un sector del radicalismo que es crítico de este gobierno. Bueno, la idea es un poco la idea de los que me invitan. Voy a hablar porque me invitan. Ahora voy a Chubut, ¿te puedo mandar un saludo? Sí, a José Luis Punta. Mande. Y a los amigos de Comodoro Rivadavia que le van a hacer un homenaje a papá. Después me voy del mar a la cordillera y de la cordillera al mar de vuelta recorriendo distritos. Y voy a Córdoba antes. Y le mando un saludo a Cristian, a Dante Rossi, en Córdoba. Mandamos todos los saludos. Y a Sergio Piquillén. Bueno, porque estoy ahora esta semana. Bueno, voy a hablar precisamente, porque quieren escuchar, cambiar ideas acerca de cuáles son los desafíos para el país que tiene, a los que debe responder el partido, de qué manera responde mejor a esos desafíos, cuál es el rol del partido hacia adentro de Cambiemos. ¿Están seguros de que este no es el rol que nosotros le dijimos a los ciudadanos? A aquellos que votaron a Cambiemos porque estaba la Unión Cívica Radical, que nosotros íbamos a cumplir. Está muy lejos de lo que nosotros dijimos. El que diga, Julián, que no es así, sabe que no dice la verdad. Sabe perfectamente que no dice la verdad. Mejor que le diga a los ciudadanos, miren, creemos que cumplir con lo que dijimos sería un remedio peor que la enfermedad, de manera que no hemos podido cumplir con lo que dijimos. Tal vez sea esa la explicación. Mira, lo tenemos a Fernando de la Rúa allí de fondo. ¿Qué le inspira a Fernando de la Rúa? Ha tenido un momento histórico bastante complicado. Sí, bueno, afecto, cariño, y me parece que... Y por momentos, no quiero decirlo porque al final parece lo contrario, pero creo que no se comprendió que le estalló una bomba. Una bomba le estalló, que le hubiera estallado a cualquiera, la bomba de la convertibilidad, sin perjuicio de los errores. ¿No pudo resolverla de la Rúa o ya prácticamente estaba destinado a explotar esa bomba en la Argentina? Esa bomba no se podía resolver de manera incruenta, estallaba sí o sí. Puede ser que hubiera tenido efectos menos dramáticos, puede ser, no estoy seguro. Pero le estalló la bomba y la encendieron, ¿saben quiénes? Los que gobernaron después del 2003 también, pero en aquella época estaban con el menemismo. Usted dice que hubo una complicidad entre aquellos que... No, ninguna complicidad. Y yo creo que en los 90, los que después formaron parte del kirchnerismo creían que hacían lo mejor para el país. Yo no puedo creer que nadie haga lo peor para el país. No puedo creer eso, sinceramente, me cuesta creerlo. Es monstruoso eso. ¿Creen que es lo mejor para el país? Bueno, pero un poquito más de humildad, ¿no? Porque después de 2003 actuaban como si no hubieran tenido ninguna responsabilidad en los 90. Y bueno... Y nos estalló a nosotros la bomba, a los radicales. Ahí lo tengo al expresidente Carlos Menem. Bueno, sin saber encendió la bomba, al gobierno de él, ¿no? Encendieron la bomba, sí, la activaron, sin saberlo. Usted dice que en la década del 90 las condiciones económicas que se fueron generando... La convertibilidad fue una bomba. No lo supieron salir a tiempo. ¿Quién tendría que haber salido? Ellos mismos. Ellos mismos. El ministro Cavallo. Y bueno, sí, creo que el ministro Cavallo hizo alguna vez, me parece, alguna confesión en el sentido de que no salieron a tiempo. El daño que se le hizo, según usted, al gobierno de la Rúa, ¿es un daño que el radicalismo sigue sufriendo hoy? Sí, absolutamente. Nosotros después de ese daño, después del 2001, casi desaparecemos. Todo el mundo ya desaparecieron. Sacamos en la presidencial siguiente el 2% de los votos. Bueno, en la segunda... Me voy a corregir, porque en realidad el daño lo sufrió la gente, ¿no? Lo primero sufrió la gente. Lo primero que se iba a aclarar eso yo. En realidad hizo el daño a la gente, aunque no hubiera estallado la bomba, porque la privatización de YPF fue muy mala. Por eso digo, cuidado con Transener, que es una empresa de energía, porque la privatización de los ferrocarriles fue muy mala, porque la privatización de gas del Estado fue muy mala, porque la apertura de la economía fue muy mala, indiscriminada, porque la desregulación fue muy mala, por lo menos la desregulación absolutamente sin precauciones y sin redes, fue muy mala. Además la convertibilidad fue la bomba, y el endeudamiento, en un momento en el que las tasas estaban altísimas, pero... nos hizo, claro, el radicalismo le estalló la bomba y eso le dañó mucho. La pregunta que usted me hizo, si el radicalismo el 2001 lo dañó mucho, sí lo dañó mucho. Estamos escuchándolo describir esa situación, no tengo
otra más que acercarme a esta pregunta que tiene que ver con lo que está pasando hoy. Y en muchos aspectos me parece que hay cierta similitud. Usted decía, bueno, se está desregulando la economía. Supongo que seguramente el tema del endeudamiento no le es ajeno. Digo, ¿qué piensa de ese tipo de Bueno, yo creo que el radicalismo debe tratar de compensar, contrabalancear un poco el pensamiento liberal que domina el PRO. El PRO cree que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía es meterse lo menos posible. Casi diría, la única responsabilidad que tienen es garantizar la estabilidad monetaria. Para el PRO, ¿no? Ellos piensan que la responsabilidad que tienen los gobiernos es garantizar la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal. Lo demás lo hace el mercado. Delegan la política económica en el mercado. Bueno, creen eso de buena fe. Yo creo que eso no es lo bueno para el país, pero no es que yo lo crea. La Unión Cívica Radical no cree eso, y la obligación de la Unión Cívica Radical es decirle, mire muchachos, esto no es lo mejor para el país. Vamos a conversar a ver si entre todos encontramos lo mejor. Ahora, Ricardo, usted me habla mucho del partido y sin embargo una de sus opiniones en las últimas semanas fue los partidos están en crisis y de alguna manera estamos yendo a una situación donde hay coaliciones en todo caso o alianzas políticas. Digo, ¿realmente cree que los partidos están en crisis y que vamos a ir a otro esquema político? Sí, creo que vamos a ir a bifrentismos, pasando probablemente por trifrentismos antes, pero espero que sean frentes distintos. Hoy hay frentes, somos muy originales nosotros los argentinos, hoy hay frentes que reúnen a fuerzas que piensan muy distinto entre sí para competir contra las que piensan muy igual, ¿no? Bueno, espero que hacia adelante, y para esto trabajo en mi partido, para que llegado el momento, cuando se den las circunstancias, se rediscuta la política de alianza y seamos capaces de juntarnos con los que pensamos igual, como ocurre por ejemplo en Santa Fe. En Santa Fe no se reúnen los que piensan distinto, se reunieron los que piensan igual. Bueno, yo creo que esa experiencia se puede extender, que además ha demostrado ser muy exitosa, aunque no me gusta la palabra, porque me parece muy comercial. Esa experiencia que ha demostrado ser tan exitosa se puede extender al país. En su momento habrá que dar la discusión. Me hace acordar ahora a una frase de Elisa Carrió que dijo hace algunas semanas, dice, bueno, hablando justamente del radicalismo y de Raúl Alfonsín, decía, la diferencia en Parque Norte, de la diferencia con Parque Norte, el discurso de Parque Norte, ¿no? Allá por el año 85, de Alfonsín, es que Mauricio Macri no solo tiene voluntad, sino que ama la acción política. ¿Qué le sugiere eso? No sé bien lo da la sensación de que Parque Norte comparó, fueron dos discursos. Mira, ahí la tenemos, Elisa Carrió. No, bueno, fue dos discursos totalmente distintos. Uno fue un discurso casi contable frente a un discurso filosófico que hablaba de los desafíos que tenía aquella democracia que nacía recién, digamos. Bueno, justamente, digamos, ahí estaba puesto en el discurso de Parque Norte la importancia de los partidos políticos como estructura, la discusión, la idea de que la gente tenía que integrarse a la política, pero además, algo que a mí me llamó la atención repasando el discurso, que es un componente vinculado a la solidaridad con los más desplazados. O sea, un eje muy importante del discurso de Raúl Alfonsín decía esto, decía desde aquí en adelante, bueno, hay que mirar a los sectores que menos tienen. ¿Le parece que este gobierno respeta eso? No, yo creo que este gobierno considera que la solidaridad es un producto espontáneo del funcionamiento del mercado. Y nosotros creemos que no hay solidaridad ni la economía funciona de esa manera si no interviene la política. ¿No hay derrame, dice usted? Pero aunque el derrame no es tan justo como el que tiene que ser. ¿Quién me asegura que la misión del mercado, la función del mercado, no es producir justicia, es producir rentabilidad? Es producir ganancia, es otra. No le podemos pedir eso al mercado, es como pedirle peras al olmo. El olmo, el peral no nos va a dar, el olmo no nos va a dar peras. No le pidamos justicia y solidaridad, esa le debe dar la política. Por supuesto en el marco de la ley y en el marco de la Constitución, respetando los derechos y garantías individuales, el nombre del interés general, sin incurrir en el capitalismo de amigos, sin demagogia. Bueno, con mucha seriedad. Por eso a ese frente de centro-izquierda que hay que construir hay que agregarle todos otros valores también que no son patrimonio de la izquierda, ¿no? Usted habla de valores, a mí me trae a la mente lo que está pasando en estos últimos días, aquellos casos que hoy ya tiene la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso, se me ocurren algunos nombres, usted dígame lo que le parece, el caso de Luis Caputo con las sociedades offshore, el caso del exfuncionario Díaz Gilligan, también, bueno, entre otras cuestiones, digo, hay varios funcionarios, ¿no? en esta situación donde se supone que la Oficina Anticorrupción tiene que investigarlos y que la justicia también tiene que hacer su trabajo. Digo, en ese punto, ¿usted se siente representado por esos funcionarios?
Mire, yo no puedo decirle que sí ni que no los conozco. Nunca en mi vida he hablado con ellos, ni tengo la menor información. Un diario dice una cosa, otro diario dice otra. Un canal dice una cosa, otro canal dice otra. Uno de la oposición dice una cosa, otro del oficialismo... Pero Ricardo, hay datos que son totalmente, chequeados. Por ejemplo, el ministro Caputo tiene sociedades offshore, o tuvo en algún momento, y esto está certificado por la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Bueno, está bien, pero yo lo que me preocupa a mí que hagan cosas... Porque offshore no necesariamente es ilegal, aunque tiene conflictos morales, pero éticos. Pero digo yo, lo que le están diciendo ahora que no la denunció. Mire, yo voy a decir lo que haría yo si fuera presidente. No sé si lo habrá hecho el presidente, no tengo la menor idea. ¿Qué haría? Yo hubiera llamado a los dos frente a casos así, ¿no? Lo mismo decía con el kirchnerismo, ¿eh? Y le diría, venite, que te quiero hacer una pregunta sobre estas cosas que te dicen de vos. Le pediría disculpas porque va a ser duro el interrogatorio. Le pediría que me diga exactamente cómo fueron las cosas. Y le haría todas las repreguntas que tengo anotado para hacerle. Si no me deja satisfecha su respuesta, le pido que renuncie. Y que se vaya y que siga explicando ante la justicia. Si me deja satisfecho, lo dejo, porque a mí no me van a desplazar falsos denunciantes, no me van a desplazar ningún funcionario. O sea, usted le pediría que le diga la verdad. Sí, de acuerdo a... Por supuesto que puedo ser víctima de un engaño, pero de acuerdo a la impresión que a mí me quede, de acuerdo a lo que, si me tranquiliza o no el funcionario con el que estoy hablando, en el sentido de que no hizo nada que pueda ser estar reñido con la ley, yo lo dejo, si no lo he hecho. Eso en paralelo con la justicia, porque absolutamente. Los funcionarios tienen que dar cuenta a la gente. Digamos. Lo que importa es la justicia. Ahora necesitamos una justicia independiente. ¿Hay una justicia independiente en nuestro país? Por lo menos no hay. Una de las instituciones que debe garantizar que la justicia sea independiente, y se lo digo a la gente, porque que reclama justicia independiente, una de esas instituciones es el Consejo de la Magistratura. En el año 2006 su integración fue modificada. Desde entonces está integrada de manera tal que no puede asegurarnos que va a cumplir con esa función, porque tiene preeminencia el Ejecutivo. Hay que cambiar la integración del Consejo de la Magistratura y volver a lo que decía la Constitución Nacional. Hasta el 2015 decíamos esto nosotros, espero que sigamos diciéndolo. El Poder Ejecutivo controla, dice usted, el Consejo de la Magistratura. Tiene una injerencia, dice usted, una presencia mayor en términos relativos, digamos, la relación de fuerzas es más favorable al Ejecutivo, de manera que si no hay aceptación del Ejecutivo no se puede ni hacer juicio político ni designar jueces. Hay que terminar con eso. Ahora, Ricardo, usted lo que dice es bastante grave, porque lo que dice es que la justicia de alguna manera es permeable a los intereses del Poder Ejecutivo. Yo digo que hay un Consejo de la Magistratura cuya integración genera condiciones para que, si lo quieren, puedan actuar justicia y Poder Ejecutivo como ámbitos de recíprocos de protección. No digo que efectivamente suceda eso, si tuviera pruebas de eso, y las llevaría a la justicia. Ahora, creo que hay que modificarlas para que los argentinos tengan la certeza de que las instituciones son las que nos garantizan que no hay casos de corrupción, no la confianza que yo pueda tener en un funcionario. No es el funcionario el que me debe garantizar a mí que es honesto, es la justicia, las instituciones las que me deben garantizar eso. Y este Consejo de la Magistratura tiene que ser revisado. Y tenemos que lograr los consensos. Estoy seguro que si nos ponemos a trabajar, los vamos a lograr con todas las fuerzas políticas. Hoy la Corte Suprema, digamos, invalidó lo que es un tribunal que se suponía que tenía que tomar los casos que enfrentan en la justicia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No sé eso, no he podido leer ese fallo, nada, pero voy a verlo mañana. ¿A qué hora fue eso? Sobre la tarde, a última hora. No, yo estuve trabajando, estoy trabajando en hacer un encuentro para discutir cómo vamos a resolver el problema de la mano de obra, que va a ser va a haber cada vez menos mano de obra humana, porque va a ser reemplazada por el robot, y entonces la discusión que esto puede generar acerca de la necesidad de generar la renta básica, estoy trabajando, y en un monitoreo, porque acá sabemos cuánto se dedica a todo. Usted es economista, Julián. Hoy se puede monitorear cuánta plata gastamos en políticas sociales, ¿no? O invertimos. Sí, así es. ¿Y cuánto invertimos en ayuda a las empresas, subvenciones, exenciones de impuestos, subsidios? Eso no se monitorea. Mire, al contrario, digamos, se está recortando, digamos, lo que son esos recursos, ¿no? ¿Los recursos sociales? Sí, digo, en general, digamos. El bueno, los sociales creo que están igual. Ahí dicen, por ejemplo, que se han aumentado las partidas, la plata.
La plata que se pone en políticas sociales se ha aumentado. Y la verdad que si uno va al presupuesto, a la serie presupuestaria que está en el Ejecutivo, sí, y va a servicios por finalidad, y va a gastos por finalidad, después va a gastos en servicios sociales, es la misma plata que en el 2015. O sea, a términos reales, descontada la inflación. Usted hablaba de trabajo, ahí lo tenemos a Hugo Moyano de fondo. Sí. Hugo Moyano aparece hoy como quizás un articulador de lo que podría ser una futura oposición para el año próximo. Viene del mundo sindical, cuando quiso hacer el salto a la política generalmente sufrió algunos rechazos, hoy da la sensación de que está conformando una especie de mega coalición. Digo, ¿qué piensa de Moyano? ¿Qué piensa de este momento? ¿Qué piensa de las causas judiciales que enfrenta? Bueno, de las causas judiciales tampoco puedo opinar nada, no puedo opinar la justicia. Yo entiendo que ustedes son periodistas, tienen mucha más libertad que nosotros, que tenemos que actuar con otras limitaciones. Lo mismo que cuando dije lo de la protesta, ¿no? Yo no tengo que actuar de otra manera. Yo no soy ni fiscal, ni querellante, ni juez. Si la justicia no puede decir, yo no puedo decir. Tendrá que dar cuentas Hugo Moyano ante la justicia como cualquier hijo de vecino. Después que vaya a armar un partido político, no creo. Y si el sindicalismo se enrola en un partido político cometiendo el error histórico, le va a hacer mal a los trabajadores. Yo creo que los sindicatos tienen que ser independientes de los gobiernos y los partidos, y deben depender o deben defender únicamente los intereses de los trabajadores. Por supuesto, con restricciones, atendiendo las restricciones que impone la realidad, con responsabilidad, pero independientes. Porque si no termina pasando lo que pasó en la década del 90, o termina pasando lo que pasa ahora con algunos sindicatos, lo que hay que defender son los intereses de los trabajadores. ¿Quién va a defender a los trabajadores? ¿Quién creen que sufre más esta Argentina? Los trabajadores. La clase media va a sufrir todavía más si tiene sindicatos débiles. Necesitamos sindicatos fuertes, por eso toda la derecha quiere destruir sindicatos en el mundo, no acá en la Argentina. No seamos sonsos, no nos peguemos un tiro en el pie. Defendamos los sindicatos, por supuesto que están llenos de defectos, igual que los partidos políticos. Bueno, seamos muy exigentes y tratemos de ser muy rigurosos y denunciemos cuantas cosas tengamos que denunciar, pero no tiremos el bebé junto con el agua sucia. Ricardo, le voy a cambiar de tema, ya estamos por cerrar la entrevista, la verdad que ha sido muy amable con todos sus conceptos, muy generosos. Déjeme mostrarle, seguramente usted está al tanto de lo que ha dicho el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Usted sabe, se cumplen 4 meses de la desaparición del submarino Ara San Juan, sí, ¿no? 44 tripulantes, que el ministro hoy tuvo algunos conceptos bastante polémicos. Dijo, el mar puede ser para esos marinos una tumba definitiva. Todo está hecho para que no sepamos qué pasó. ¿Quiere escucharlo? No, cómo no, cómo no. El jefe de gabinete menciona dentro de las tareas del Ara San Juan algo que muchos, desde muchos lugares se escribió como, digamos, como espionaje, que hacía espionaje. ¿Esa era una de las tareas que tenía el Ara San Juan? No, eso es una fantasía. El Ara San Juan tenía como misión detectar naves que estuvieran infringiendo las leyes y depredando el territorio nacional en aguas nacionales. Es decir, nadie puede hacer espionaje en su propio territorio. En cuanto a la investigación, hay un proceso judicial abierto, yo es poco lo que puedo decir, por respeto a esa investigación. Hay otro sumario administrativo que lleva adelante el Ministerio de Defensa y la Armada. Y la tragedia es una tragedia muy compleja de dilucidar, muy compleja. Se trata de una de las operaciones más complejas que existen para investigar, teniendo en cuenta de que el submarino es un arma de guerra que está preparado para no ser visualizado, que no tiene caja negra, que se lleva todo cuando se va al fondo, y eso impide que podamos tener precisiones, pero las estamos tratando de averiguar, y la justicia también está tratando de averiguar. La búsqueda va a continuar, nuestros esfuerzos y empeño en tratar de localizar el barco, el submarino, van a continuar, y esto ha sido nuestro compromiso fundamentalmente con los familiares que tanto dolor les ha causado esta tragedia, ¿no? Vea, siempre es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Por eso la tragedia es tan grande, pero son 44 héroes de la patria. Es decir, 44 personas que han dado y ofrecido su vida
en beneficio de la seguridad del país. Ellos estaban en una misión militar, venían de una misión militar en la isla de los Estados, estaban cumpliendo una larga travesía y bueno, son hombres que han ofrecido su vida a la patria. Bueno, lo voy a dejar opinar a usted. Yo tengo una opinión, pero me interesa la suya. Bueno, a ver, yo lo que quiero saber qué pasó allí, ¿no? Porque si ofrecieron su vida o fueron víctimas de un accidente que pudo haber sido evitado. No lo responsabilizo a Oscar, pero necesitamos saber. Necesitan, en primer lugar, saber los familiares de las víctimas, ¿no? Y después todos los argentinos, qué fue lo que pasó. ¿Se pudo haber evitado? Es claramente un accidente. ¿Se pudo haber evitado? Fue una fatalidad. Era imprevisible. No se pudo haber evitado. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Hubo negligencia? La reacción, una vez producido el accidente, ¿fue la adecuada? ¿No la adecuada? Todas esas cosas no las sabemos todavía. Y yo creo que las tenemos que saber. Entonces, no hablemos tantas de las cosas que ya conocemos todo y digan no las que no conocemos. El gobierno dice que no hay informes clasificados, cuando en general lo que de alguna manera trascendió es que una vez que se levantó el secreto militar, aparecieron algunos datos que estaban mostrando que el submarino no estaba en condiciones. Pero eso yo también leo en los diarios, pero por eso la desesperación de creo todos los argentinos, fundamentalmente la familia, que son las primeras víctimas, ¿no? Las primeras víctimas que ven morir a sus seres queridos, sus esposos, sus hermanos, sus hijos. Terrible. Bueno, por lo menos tienen que saber qué pasó. Y si hubo algún responsable que se haga cargo de las consecuencias que le correspondan. Por supuesto, no creo que nadie se haya hecho a propósito, pero alguna negligencia. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos. Se está en la justicia investigando, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que la justicia pueda llegar a informarnos a todos. Es decir, usted no compra la frase de Aguad que dice, bueno, nunca se va a saber lo que pasó. ¿Usted piensa que sí, que la justicia tiene que llegar a... Bueno, que diga por qué no se va a saber lo que pasó. No lo entiendo. Yo me gustaría encontrarme con Oscar y decirle, Oscar, ¿por qué decís eso? ¿Por qué decís que nunca se va a saber lo que pasó? Qué sé yo, porque hay otras informaciones que dicen... Sí. Es muy triste todo, ¿no? Es muy triste, no sé. Ojalá podamos saberlo. Ni siquiera oí esa frase, dijo ahí en ese reportaje. Sí. Nunca se va a saber lo que pasó. Sí, tengo el textual, se lo digo para no dejarlo con las ganas. Bueno, que le diga a la gente. Ricardo, mire, todo está hecho para que no sepamos lo que pasó. Bueno, yo no sé si es una respuesta que le diga qué fue lo que se hizo, ¿no? Para que no sepamos lo que pasó. Que me diga, capaz quiso decir, han ocurrido las cosas de tal manera que es muy difícil saber lo que pasó. Bueno, que diga qué fue lo que todo está hecho, qué es todo, quién lo hizo y por qué entre eso que se hizo y la posibilidad de conocer hay una relación, la imposibilidad de conocer. No tengo la menor idea de todo eso. Ricardo, la última quiero hacerle, ¿para dónde va? ¿Ha recorrido muchas provincias y ahora? Sí, ahora me voy bueno, primero a La Plata, que tengo un encuentro muy interesante en La Plata con un grupo de amigos con el que estamos reconstruyendo, casi empezando de cero. Y después me voy a Córdoba y después me voy a Chubut, sí reitero, hago de mar a la cordillera y de la cordillera a mar, pero no de turista, No, usted hace política como hacía su padre, ¿no? Sí. Yo tengo la imagen de Raúl Alfonsín subido a un cajón de gaseosas, dando un discurso. ¿Sabe por qué, Julián? Esa fotografía. Esa es la escuela, sí, porque es muy importante, son muy importantes los medios. Acá me ven millones de personas, por supuesto. Pero para la gente es muy importante que esté la persona. Para la gente, mucho más importante que escucharlo en el medio es que la persona esté. Y si la persona se tiene que hacer 500 kilómetros, yo vengo de Santa Fe el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y llegué allá a las 7 de la mañana a La Plata, tuve que ir a otro acto. La persona quiere verlo ahí a uno. ¿Por qué lo quiere ver ahí a uno? Porque acá nadie me puede preguntar nada, nadie me puede repreguntar. En cambio, cuando yo estoy presente, sí, y no se debate solamente en el comité o en la convención, como hacen algunos. Se debate en cada uno de los distritos, y si los comités están cerrados, en un bar. ¿La gente le hace mejores preguntas que los periodistas? No. Diga la verdad. Reta más. Ustedes son... Gracias, Ricardo. Reta, tiene más confianza. Ha sido muy amable. No, le agradezco gracias. muchísimo. Al contrario, Julián. Le agradezco mucho. Un abrazo grande, gracias. Bueno, sí.